Hola, probando. Muy buenas noches. Bienvenidos, estudiantes del curso de Fundamentos de Microeconomía. Vamos a dar inicio a la segunda web del periodo 1601 del año 2026. Eh, Permítame un momento, ya voy a dejar aquí todo configurado e iniciamos. Perfecto, voy a compartir la pantalla e iniciamos. Perfecto. Pues aquí a compartir la pantalla e iniciamos con la presentación. Bueno, vamos a hablar inicialmente acá de la teoría del productor. Para hablar de la teoría del productor, vamos a enfocarnos un poco sobre eh, la teoría microeconómica, sin dejar o descartar los postulados de, por ejemplo, en este caso, vamos a hablar un poco de Carlos Marx. Carlos Marx decía que en la producción deberían existir tres factores: la tierra, el trabajo y el capital. En los ejercicios microeconómicos vamos a encontrar eh, la tierra con la letra T, el trabajo con la W y el capital con la letra K. Carlos Marx decía digamos en sus obras que deben existir por lo menos dos de estos. Y si ustedes analizan un poco, la tierra y el capital pueden pertenecer para la época, estamos hablando de más o menos 1700, inicios de 1800. La tierra y el capital le pertenecían a los latifundistas. Entonces, él decía que el trabajo era una parte esencial, y estamos hablando un poco después, o finalizando, no, perdón, iniciando la Revolución Francesa también, con un gran impacto en el Renacimiento en el mundo. Entonces, decía que estos dos factores, la tierra y el capital, pertenecían a quienes heredaban o tenían gran parte de los factores de producción, pero no todos tenían esa posibilidad. Entonces, lo único que podían ofrecer para los factores de producción era su fuerza, su mano de obra, o en este caso sus hijos. Entonces, él empezó a llamar a esta parte de la producción la flore, que en latín significa pueblo. Entonces, él decía que esta parte de la producción, el trabajo, pertenece al proletariado. Y de aquí parten sus obras, donde él quiere, a través de la teoría económica, equilibrar un poco, digamos, la balanza hacia quienes no podían heredar el capital o no podían tener la tierra. Obviamente ahorita nos encontramos sobre, digamos, tierras digitales, ya no son tierras físicas. Quien tenga el almacenamiento, yéndonos un poco hacia el siglo actual, quien tenga almacenamiento de información, pues puede tener grandes extensiones de tierra digital, de información, grandes extensiones de bases de datos o de almacenamiento. Pero en esa época, volviendo un poco a esto, estamos hablando de que las personas eran quienes tenían esa fuerza de la producción de la que hablaba Carlos Marx, pero no tenían la gran participación que tenían los latifundistas, o quienes tenían el capital y la tierra. Entonces, Carlos Marx planteaba que hay un plus valor o una plusvalía que tenían los dueños del capital y la tierra, y no le participaban a los trabajadores. Entonces decía que esto debería ser como esa parte que se le debe reconocer, porque todos sabemos que en ocasiones, cuando hay una inversión, una producción, la parte del salario que se le paga a un trabajador, pues puede ser menor que la parte de ingresos que tiene el capitalista, pero en este caso capitalista o terrateniente.
Eso tiene mucho de fondo y forma porque no siempre es así. Si nosotros vemos desde el punto de vista, la producción desde el punto de vista del emprendimiento, de quienes ahora arriesgan un poco, donde también existen varios textos como uno muy recomendado, se llama Jugarse la piel, donde pues quienes toman el riesgo más alto pueden ser los que tengan la tierra del capital. Esto como introducción microeconómica con bases macroeconómicas de Carlos Marx. Entonces, vamos a hablar un poco de qué es el corto plazo y el largo plazo, porque John Maynard Keynes decía que en el largo plazo todos vamos a estar muertos. Entonces, sí estaría bien evidenciar un poco esta parte de qué es el corto plazo. Mire, el corto plazo tiene una definición contable, pero también tiene una definición económica. Desde el punto de vista de la definición contable, el corto plazo son aquellas cosas que tengo, debo, digamos que patrimonio, activos o pasivos, que tienen una capacidad de volverse efectivo en un periodo menor a un año. Por ejemplo, el arrendamiento es un activo de corto plazo o las deudas que yo pago sobre, no sé, alguna hipoteca o los salarios son activos o pasivos de corto plazo. Entonces, el concepto de corto plazo es aquello que se puede convertir en dinero en un periodo menor a un año. Por eso, cuando yo tengo una casa, pues no lo pongo en los activos o en la contabilidad de corto plazo, porque pues si mi casa no es de una constructora, sino que es mi casa como patrimonio, yo no lo puedo convertir en dinero en un periodo menor a un año. Pero si es, por ejemplo, la casa de una constructora, obviamente sí estamos hablando de que eso es un activo de corto plazo. En economía, la producción de largo plazo está relacionada con la movilidad de los factores. Recuerden que los factores son la tierra, el trabajo y el capital. ¿A qué se refiere eso? Miremos un poco. En el largo plazo, todos los factores pueden moverse en las decisiones de producción. Estamos hablando de los tres factores. La cantidad de capital, tierra y número de trabajadores que se requieren para la producción varía para conseguir la producción planeada. Todos los factores productivos son variables. En cambio, en el corto plazo, por lo menos uno de los factores es fijo, ¿sí? No se puede mover. Eso es lo que vamos a ver en el corto y largo plazo. Permítame, yo voy a minimizar acá para poder seguir viendo. Perfecto. Entonces, eso es desde el punto de vista de la economía, el corto y el largo plazo. Entonces, en el largo plazo todos los factores están en movimiento, en cambio en el corto plazo por lo menos uno de los factores está fijo, no se puede cambiar. De acuerdo, ya sea el trabajo, la tierra o el capital. Vamos a ver un poco más adelante. La función de producción, este estudio técnico, digamos que existe una función de producción, pero antes de hablar de eso, debemos tener en cuenta que cuando yo hago una producción, antes de lanzar al mercado, anteriormente, voy a ir un poco como a inicios del siglo XX y voy a pensar un poco en el Ford, o voy a pensar un poco en, bueno, mucho antes, pero en las teorías de Adam Smith, donde yo tenía, por ejemplo, en la construcción de carros o en la oferta de carros, una cantidad muy inferior por la capacidad de producción a la demanda, o sea que la oferta superaba a la demanda. Muy pocos carros para mucha gente que quería comprar carro. Entonces, en este caso, la función de producción se da sobre una oferta muy pequeña y una demanda muy grande. Cuando inicia el siglo XX, entre el 1899 y el 1900, pues los carros se fabricaban en una escala diferente. No, y es más, ni se fabricaban en escala, se fabricaban en una producción total. Esto permite que se cree, como en una diana, un mercado potencial, objetivo y meta que define qué cantidad de producción voy a hacer. Ahora la demanda es ligeramente o en una gran proporción inferior a la oferta. Son muchas empresas produciendo y un mercado segmentado. Pensemos en el mercado de los pantalones, de los jeans. ¿Cuántas personas usan jeans? Pensaríamos que todos, pero cierta marca por modelo, colores, moda, bueno, etcétera, las personas las van a decir, incluso por su precio, por su gamificación o por otras cosas, ajenas un poco a que solamente sean una prenda de vestir. Entonces, si pensamos en pantalones o ropa para hombre, no todas
las marcas, los estilos, sirven para todos los hombres. Incluso ese mismo jeans puede tener diferentes modelos. Algunos vienen con rotos, otros vienen con colores neutros, otros un poco más entubados, otros un poco más amplios. Entonces, pensando un poco en eso, existe la competencia, y la competencia define ya los niveles de producción que voy a tener en mi marca. En este caso pueden ser, no sé, se me ocurre una marca de jeans. Vamos a hablar de una marca colombiana, hagámosle publicidad a Arturo Calle. Entonces, ¿qué personas consumen Arturo Calle? Pensemos, o qué hombres consumen Arturo Calle sabiendo que es una marca de hombres. Entonces, bueno, son hombres ejecutivos o trabajadores de cierta edad. Entonces, cuando yo pienso en el mercado potencial, puedo pensar en que todos los hombres consumen Arturo Calle, o sea, sin importar la edad. Si alguien tiene, no sé, la talla para hacer talla 30 hasta la 36, a partir de los 14 años podríamos pensar que es potencialmente un cliente de Arturo Calle, y sin importar su edad, o ahora sin importar su estratificación social, su nivel de ingresos, o su actividad diaria como estudiante, empleado, o puede ser alguien que esté pensionado, alguien que trabaje en un tipo de sector, que sin pensar en eso tenemos potencialmente un mercado. Pero pues obviamente Arturo Calle no va a hacer una estrategia de marketing para todos los hombres. Ellos van a pensar un poco, bueno, no son todos los hombres los que nos van a consumir, hay una cantidad de hombres que no. Por ejemplo, entonces pensemos en que los hombres entre los 14 y 16 años no nos van a consumir. Digamos que pensemos un poco como entre los 18 y los 55 años. Estoy suponiendo. Eso es lo bueno de hacer teoría económica, porque en la teoría económica yo puedo suponer algo. Y la suposición, o los supuestos, los modelos de supuestos, me permiten identificar a través de esa realidad, explicar un modelo, que es lo que estamos haciendo en este momento. ¿De acuerdo? Permítanme un momento. Bueno, entonces, pensando un poco en ello, permítame un momento. Deme un momento, por favor. Pensando un poco en esto, vamos a ver acá. Pensando un poco en esto. Hola, hola. Espérame un momento, que creo que me he quedado sin audio. Me he quedado aquí sin el audio de la web. Hola.
Listo. Entonces, retomando el tema, les pido disculpas un momento, es que creo que eh, tuve aquí un problemita de audio. Vamos aquí, ya lo hemos recuperado. Entonces, pensando un poco en esto, pues el estudio técnico me permite identificar cuáles son mis niveles óptimos de producción. Y con esos niveles óptimos de producción, pues saber cuál es la demanda a la que voy a definir. ¿Listo? Esto desde el punto de vista gráfico lo podemos identificar con las variables dependientes e independientes que tiene el estudio. En este caso, ya lo vimos en demanda, son la oferta como variable, perdón, los precios como variable independiente de las cantidades. Eso ya lo hemos visto nosotros en un modelo anterior. La función de producción, que son, digamos, desde la perspectiva microeconómica, la cantidad por el precio, ¿sí? La cantidad que define la producción. Aquí dice que en el corto plazo por lo menos debemos tener dos factores de producción. Eso es algo que ya lo hemos hablado y habíamos dicho que para el caso de los niveles de producción en el corto plazo vamos a necesitar por lo menos dos. ¿Listo? La función de producción se define por los factores, que en este caso K y L, y son variables, ¿listo? Entonces, ya sabemos que la K es el capital y L en este caso en una función de producción de largo plazo. Vamos a ver acá, miremos, por ejemplo, en esta parte de acá arriba, y esta línea de arriba nos indica que el capital está en función de la producción, o sea que el capital es fijo, no cambia, ¿listo? Y eso nos convierte en una producción de corto plazo, ¿sí? Se debe a que son posible o que no es posible mover fácilmente el capital para tomar decisiones de producción. Esta es una función de producción. Entonces, vuelvo al mismo que les estaba explicando anteriormente. En el largo plazo, todos los factores son variables. En el corto plazo, por lo menos uno es fijo. En este ejemplo que vamos a tomar con la línea de arriba, dejamos fijo el capital. ¿Listo? Existen costos contables explícitos, que son los costos monetarios, y esto es chévere identificarlo porque existen costos económicos que a veces ni siquiera identificamos. Por ejemplo, el costo de oportunidad o costo de dejar de hacer, y no necesariamente requieren desembolso. Existen muchas definiciones que podemos darle al costo de oportunidad, pero realmente es el costo, digamos que desde el punto de vista, voy a intentar explicarlo con una tasa equivalente, una tasa de interés equivalente. Por ejemplo, tener la captación menos la colocación menos la captación, la colocación como factor donde los bancos prestan el dinero y la captación como los bancos cuando tú le llevas el dinero. Entonces la colocación son productos de inversión para ellos. En este caso pues serían productos como los créditos, las tarjetas de crédito, los créditos hipotecarios, los libros de inversión, y la captación, productos donde el empleado, perdón, las personas, pero en este caso empleados, independientes o pensionados invierten. CDTs, fiducias y cuentas de ahorro. Cuando yo tengo, obviamente, los bancos una tasa más alta por la colocación y tengo una diferencia, puedo decir que encuentro una tasa media financiera y esa tasa media puede ser el equivalente de la tasa de oportunidad. Si mi tasa de oportunidad de dejar de hacer, por ejemplo, y obviamente hay otro factor determinante que es el riesgo, pero si en mi tasa de oportunidad, como en este caso, puede hacer, no sé, tengo 100 millones de pesos y tengo la oportunidad de comprarme una casa o dejarlos en el banco o ponerlos en un, no sé, en un negocio, ¿sí? Entonces, la oportunidad de dejarlo en el banco tiene un menor riesgo, pero una menor tasa. En una casa, pues puede tener un riesgo un poquito más alto, teniendo en cuenta la seriedad del sector financiero en Colombia, pero sí tendría una tasa igualmente baja. Y, no sé, en mi negocio, puede ser un negocio de helados, pues entonces voy a tener una tasa posiblemente mucho más alta, pero el riesgo también lo es. Casi siempre el riesgo es directamente proporcional a la tasa de interés. A mayor riesgo, mayor tasa de interés. Por eso cuando alguien te ofrece una gran tasa de interés con un alto riesgo,
es una bandera roja de alerta. Entonces, el costo de oportunidad es en este caso, ponerlo en los helados puede ser el costo de oportunidad de dejar de ponerlo en una casa, obviamente con el riesgo, o dejarlo en la casa, en una inversión de la casa que te genere renta. El costo de oportunidad puede ser perder, invertirlo en una empresa, en algo que tenga cierto nivel de habilidad. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y aquí hay un ejemplo. Entonces, un pequeño fabricante de helado paga al mes materias primas. Es que estamos hablando de costos monetarios y de costos económicos. Entonces, este pequeño fabricante de helados paga materias primas y sueldos por 10.000. El local es de su propiedad, o sea que no paga alquiler. Ojo, contablemente puede que esto no sea calculado, pero económicamente sí debería hacerlo. Él no le está pagando alquiler a su casa porque se está poniendo los helados y aprovecha para vivir allí, y contablemente puede hacer que esto no le sume, aunque debería hacerlo, eh, no le sume un riesgo, perdón, un costo. Eh, Dice que se usa para la producción de helados 5.000 y labora en la compañía aportando su profesión como electricista a cambio de hacerlo por un salario de 2.000. Entonces, si tomamos los costos contables, que son los explícitos, ¿sí? Serían 10.000, pero los implícitos serían los 5.000, digamos que en este caso serían las materias primas y los sueldos, y los implícitos serían los 5.000 de poder vender su casa, poder alquilar su casa o, no sé, emplearse con un salario de 2.000, ¿sí? Entonces, él está calculando contablemente los 10.000, pero los 7.000 puede que no los esté calculando porque el costo de oportunidad de estos serían los 7.000. ¿Qué quiere decir esto? Pues que él está permitiendo a la empresa realizar su producción en la casa, pero si no lo hiciera, tendría 7.000, ¿de acuerdo? Eh, el costo económico es la suma de los dos, en este caso serían los 17.000, ¿listo? Entonces el costo económico considera el costo de oportunidad de todos los recursos utilizados. Esto es lo que los recursos podrían obtener en su mejor alternativa. O sea que aquí yo tengo los costos contables, pero hay una mejor alternativa y es lo que vamos a analizar. Los costos económicos o los costos son, como lo decía ahora, los costos explícitos más los costos implícitos. Entonces, los costos explícitos o contables, los costos implícitos de oportunidad, ¿sí? Estos son los factores que le implican a la empresa un desembolso de dinero, y los de oportunidad, factores que no le implican a la empresa un desembolso de dinero. Eso ya digamos que es repetir un poco para poderlo repensar. ¿Listo? Entonces, miremos. Maquinaria, mobiliario e instalaciones serían factores fijos y no dependen del volumen de producción. Es claro, si yo tengo, mire que estamos hablando de costos y es una muy bonita parte de la economía porque tanto en los emprendimientos, en las empresas, y es una gran rama de la ingeniería, debemos tener en cuenta calcular esto. Es importantísimo y no es tan fácil de hacerlo, ¿saben? Y el concepto de utilizar esos recursos, en este caso la maquinaria, el mobiliario y las instalaciones, que son factores fijos, que no dependen del volumen de producción, eh, permite que yo los utilice con eficiencia. Es decir, que voy a utilizar la menor cantidad de costos para producir en un tiempo determinado. Aquí hay otra variable que casi siempre es la independiente en todos los estudios económicos y es el tiempo. Yo debo tener en cuenta, no es lo mismo, y miren que la rentabilidad y en el costo de oportunidad, y en el costo financiero y en el objetivo básico de producción, debo tener en cuenta, voy a poner un gran ejemplo sobre esto, una inversión de 1.000 millones de pesos con una rentabilidad de 1.000.000 de pesos cada 3 meses. Ah, espérate un momento, sí tienes rentabilidad, sí, pero vas a obtener rentabilidad de 1.000.000 de pesos cada 3 meses. Entonces estamos hablando del tamaño de la rentabilidad y estamos hablando un poco también de el porcentaje de esa rentabilidad. ¿Será que con 1.000 millones de pesos está bien recibir tan solo 1.000.000 de pesos cada 3 meses? Entonces, el factor tiempo como el factor tasa de interés tienen una gran determinación. Entonces, existe algo que en finanzas también se conoce como el objetivo básico financiero. ¿Será que al principio de esos 3 meses voy a obtenerlo porque estoy o generando una reputación o generando un software o creando algo que en un periodo de 1 año o 2 años me va a generar, no sé, 20 millones de pesos mensuales? Es un tema que se debe revisar muy bien
antes de tomar una decisión de inversión y de usar los factores de producción. En cambio, la mano de obra y los materiales son factores y son variables, ¿sí? Eso sí dependen del volumen de la producción. Y para calcular los costos totales, tenemos los costos fijos más los costos variables. Ojo, la primera formulita que debemos tener en cuenta, y por qué no, las primeras siglas que vamos a empezar a tener en cuenta en nuestro curso. Entonces, es importante revisar lo que estamos estudiando acá y las variables de las que estamos aprendiendo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos, en este caso, el costo total y calculamos el costo total con los costos fijos y los costos variables. Luego vamos a hablar del costo marginal. ¿Y qué es el costo marginal? Es el costo de producir una unidad adicional, ¿sí? Entonces, miremos, y está representado con estas siglas, CMG. Y este se calcula de la variación del costo total sobre la cantidad, ¿sí? Por eso ese triangulito nos permite identificar la variación, o sea, cuánto vale una unidad adicional, cuánto vale producir esa unidad adicional. Este cuadro ya lo vamos a trabajar un poco ahora en Excel para que identifiquemos cómo se hacen las curvas, qué pasa cuando las curvas se cruzan, ¿sí? Y realmente qué significan cada uno de estos costos, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, mire, tenemos una producción de litros de helado. Estas serían las cantidades, simplemente mire que abajo, en la parte de abajo, los estoy reemplazando. Pero aquí lo que nos está diciendo es que la producción en litros, los precios pueden ser en dólares, los costos también pueden aparecer en dólares, digamos que lo demás puede aparecer en dólares y que es cada uno de esos. Entonces los costos totales es lo que me cuesta totalmente hacerlo. El costo marginal sería cuánto cuesta producir una unidad de más, teniendo en cuenta esa meta. Los costos medios serían esa variación entre los costos, por ejemplo, totales sobre las cantidades. Vamos a ver qué significa cada uno de estos. ¿Listo? Aquí dice que el costo marginal corta, en este ejemplo, miren las curvas, tengo una curva azul que es el costo marginal, una curva verde que es el costo total medio y una curva naranja que es el costo variable medio. Entonces dice que el costo marginal corta, al costo total medio y al costo variable medio en sus mínimos respectivos. Eso lo vamos a ver ahora un poco más adelante. Entonces dice, cuando la productividad, esta es la relación entre la productividad marginal y el factor variable, el trabajo y el costo marginal, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que la productividad se da cuando yo utilizo eh, con menores recursos. En este caso, pues son costos y los costos fijos y variables tienen que ver con los factores de producción, pero la productividad se da al menor uso de los factores, ¿sí? Entonces, cuando la productividad marginal de trabajo es creciente, el costo marginal es decreciente, ¿sí? Cuando la productividad marginal del trabajo es constante, el costo marginal es constante, es una relación inversamente proporcional. Cuando la productividad marginal del trabajo es decreciente, el costo es, mire, siempre la productividad, cuando es creciente, baja los costos, ¿sí? Y puede ser del trabajo. En este caso es lo que estamos analizando acá. Miremos, por ejemplo, la relación entre el producto, entre el costo total y el costo variable, ¿sí? Mire, acá tenemos dos ejes, que es la producción total y el trabajo, en este caso L, ¿sí? En la variable Y, que es la variable vertical, tenemos al producto total, ¿sí? Con rendimientos crecientes hacia el trabajo y para alcanzar sus máximos. Entonces dice costo, digamos que ese es el costo medio, es el coeficiente entre la cantidad fija y el producto. Se irá reduciendo conforme aumenta la producción, ¿sí? O sea que a mayor cantidad de producción, menor producto, obviamente sobre un factor de eficiencia. Las curvas de costo total medio y costo variable medio, que son las que vemos aquí, miren los costos variables, tienen la misma forma y se describen eh, como en una formita de U. ¿Listo? Entonces dice, la U se justifica por la ley de rendimientos decrecientes y en planificar la forma de la curva. Vamos a verlo acá en los costos totales medios. Indica que lo que cuesta en promedio cada unidad de producto, en el ejemplo, al aumentar el número de litros de helado,
que se preparan, el costo medio de un litro de helado primero disminuye y alcanza su mínimo. Perdón, vamos a ver, creo que aquí escuché a alguien conectado. Permítanme, yo miro. No sé si había alguien aquí conectado. Ok, seguimos acá. No sé por qué escuché que alguien estaba aquí conectado con nosotros. Vamos a ver. Sí, hola Michael, nuevamente. ¿Cómo vas? ¿Me escuchas? Michael, qué ¿Qué tal, juicioso profe? Buenas sos. noches. Qué pena que Bien, hice mi el cambio a la hermano, compu y no me bien. podía comunicar. Saludos. Jaja, dale, dale. Bueno, listo. Estamos hablando aquí de costos. Digamos que esta es la parte de la teoría, Michael. ¿Listo? Pero te voy a mostrar ahorita la práctica. Sí, mira, por ejemplo, acá. Voy a intentar. Quitemos, te escondo acá. Y mira, este es el cuadro que tenemos en la actividad, en el ejercicio. ¿Sí? El costo total medio. Tú ya viste tu nota, ¿no? Yo ya te califiqué. No sé si me escuchas bien, Michael. Sí, profe, qué pena que ¿Viste la estaba. nota? Sí, de hecho yo voy un poquito de rezagadito con algunos temas, pero bien, bien. Sí. Ven, déjame ver un momento. ¿Cuál es tu grupo, Michael? No recuerdo bien, porque creo que el 4, no estoy El seguro. 4. Espérate, yo miro acá rápidamente. Voy a hacer una pausa para mirar aquí tu nota. ¿Listo? Dame un momento, Michael. Porque es que... Ujú. Ya, déjame ver acá. Laura. No, Michael, aquí no eres el 4. Déjame ya miro acá qué grupo eres. Ajá, tú eres Fernando. ¿Tu apellido cuál es, Michael? Rodríguez Ramírez, profe. Yo creo que no debo estar ahí en el listado, profe, porque estoy pendiente Michael, con algunas cosas. hermano, hagamos una cosa usted y yo, ¿listo? Usted está muy juicioso con mis web, pero no quiero que te me quedes, ¿listo? Por favor, envíame eh, antes de iniciar Domingo de Ramos las dos. ¿Crees que lo logras? Al correo electrónico o por acá por esta web. ¿Crees que lo alcanzas a Sí, lograr? profe. Y entonces Sí, hagamos profe, la una verdad que cosa, los tengo dime. ahí, me faltan son detalles más como de presentación y eso que siempre me atrasan un poquito. Y sino que se Sí. me ha complicado un poco el tema laboral y un curso que me salió de último momento que estoy tomando con Mackenzie, entonces me tiene full de tiempo y trasnochando mucho, pero ahí voy poniéndome al ritmo con todo. A mí me interesa, espérate un momento, porque yo creo que aquí podemos incluso conversar, Michael. Espérate un momento, yo te tengo acá. ¿Cómo hago para enviarte un mensaje? Espérate un momento, miremos. Michael, necesito por favor que me hables. Eh, espérate, yo miro a ver si puedes anotar mi número telefónico. Puedes hablarme por Teams, ¿listo? Listo, Espérate, yo profe. miro si Ya, por ya acá te lo encuentro. agrego, le escribo por ti. Escríbame ya por Teams y te voy a dar mi número Listo, profe. telefónico, pero no te me quedes, por favor. Vamos a sacar este curso adelante los dos. ¿Listo? Claro que sí, profe. No te vas a quedar, por favor. Bueno, entonces mira, acá tenemos el cuadro, Michael, ¿listo? Entonces, en el cuadro te está mostrando los costos, ¿listo? Entonces, el costo total medio de preparar un litro de helado pasa de 67.5 a un mínimo 19. Míralo acá. Los costos totales, ahí está señalado en azul, ¿sí? Si tú ves los costos totales, cuando la cantidad es de un helado, obviamente van a ser mucho más altos, ¿listo? Aunque los costos, digamos que estamos hablando de los costos totales medios, porque los costos fijos se mantienen igual, con 45, pero los variables van aumentando, al igual que los totales, ¿listo? Pero el marginal, que es el empezar a producir una unidad de más, generan rendimientos a escala. Si tú ves al principio
del primer helado, pues es mucho más costoso, pero empiezan a ser decrecientes cuando empiezas a producir el quinto helado y eso tiene que ver mucho con el nivel de ventas, el nivel de producción, etcétera. ¿Listo? Y es la curva que identificábamos ahora. Era la curva donde se corta el costo medio, se corta con el costo total medio. ¿Listo? Mira, el costo marginal, ¿qué es? Cuando el costo marginal es inferior al costo total medio, el costo medio decrece, esto lo podemos ver acá, ¿listo? Míralo. Cuando el costo marginal es inferior al costo total medio, este decrece. Cuando el costo marginal es igual al costo total medio, míralo acá, se iguala, el costo medio alcanza su mínimo, que es lo que vemos acá, y cuando el costo marginal es superior al costo medio, pues este costo medio decrece. Míralo acá. ¿Listo? Están expresados. Este material te lo voy a compartir. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el largo plazo, míralo acá, una curva de costos medios decrecientes, una expresión de producción se asocia a una reducción del costo unitario. En cambio, conforme aumenta la producción, hay un incremento de los costos medios por unidad de productos. Y acá representa una empresa de costos constantes en la que los costos medios por unidad de producto no varían al cambiar el volumen de producción. Entonces, para que lo tengas en cuenta, a veces te vas a encontrar en el ejercicio que es el beneficio es igual al ingreso total, ¿listo? Entonces, el ingreso total es igual a las cantidades vendidas, obviamente por el precio en que se vendió esto. Vamos a hablar un poco del beneficio económico para que lo tengas en cuenta. Esto está en el texto que tienes allí. El beneficio económico es ingreso total menos el costo total, incluidos los costos explícitos e implícitos. Ten en cuenta que los costos explícitos son aquellos costos que no están ligados directamente a la producción y los explícitos pueden ser aquellos costos económicos. ¿Listo? Y el costo contable es el ingreso total menos el costo explícito total. Miremoslo acá un poco más detallado en este cuadro. ¿Cómo ven las cosas los economistas y cómo ven las cosas de pronto un contador, un administrador? Aunque pues esto no quiere decir que estemos subestimando ninguna de las dos profesiones, pero desde el punto de vista contable, vemos que existe un ingreso de 19.000, donde el beneficio contable es 9.000 y los costos explícitos son de 10.000. ¿Sí? Los costos explícitos en este caso habíamos dicho que eran creo que era el costo de la materia prima, pero el beneficio económico es el uso del local del primer ejemplo que te puse. Los costos implícitos pueden ser el salario que él está dejando de percibir, ¿sí? Entonces, cuando una economía se alcanza o se analiza en una empresa, se incluyen todos los costos de oportunidad, todos, todos. O sea, si por ejemplo tú que tienes un emprendimiento y tú que eres apalancador de emprendimientos, si una persona como ingeniero está trabajando en su compañía y está dando los servicios de su compañía, lo debes tener en cuenta como costo de oportunidad. Así, por ejemplo, él presta sus servicios, como en el caso de la heladería, él presta sus servicios como electricista y tiene personal a cargo y él no está percibiendo sueldo, él debe calcular esos costos como costo de oportunidad. ¿Sí? Eh, Hablemos un poco del ingreso marginal. El ingreso marginal es el cambio en el ingreso total cuando se altera la cantidad producida en unidad, se alcanza la maximización del beneficio. Y esto, clarísimo, digamos que es lo que más nos come el coco en economía, isocuantas e isocostos. ¿Qué es una curva de isocuantas? La combinación de factores que proporcionan una cantidad de producto. Para alcanzar un determinado nivel de producto se puede realizar como resultado de diferentes combinaciones de los factores productivos, dependiendo del método que se utilice. Entonces, la curva hizo cuántas, tres factores de producción, la utilización de más máquinas o personas deberá tener en cuenta distintos criterios, ya que el coste marginal será distinto según la combinación que elija la explotación. Tenemos la inversión en maquinaria y personal y horas de trabajo en estas tres curvas, ¿listo? Y los isocostos reflejan un nivel de gasto determinado para los insumos. Entonces, los isocuantas serían la combinación de los factores de producción
tierra, capital y trabajo, míralos allí, inversión en maquinaria, inversión en tierra, el mayor personal. En cambio, los isocostos reflejan un nivel de gasto determinado. La pendiente de la línea de isocosto es igual a la razón negativa de los precios de los insumos y sirve para determinar cuál es la combinación que nos garantiza la combinación de un costo mínimo. O sea, isocostos son cuánto vale, cuántas, digamos, en este caso, cuántos factores de producción necesitamos. Está chévere la comparación. Aquí lo vemos con una gráfica. Disculpa, estoy pasando manualmente. Entonces tenemos acá combinación de, esto serían ISO cuántas, una combinación 1, 3 máquinas y 8 empleados, combinación 2, 6 máquinas, 4 empleados y combinación 3, 5 máquinas y 10 empleados. ¿Listo? Nivel de producción esperado, 3.000. O sea, ¿cuál es la combinación más eficiente desde el punto de vista técnico? Entonces, hizo costos por empleado 1.600, hizo costos por máquinas 1.200. ¿Y cuál es la combinación más económica, más eficiente? El modo de obtener la cantidad de productividad o la cantidad proactiva, el empleado la menor cantidad posible de factores de producción. Esos serían los isocostos. ¿Sí? O sea, la menor cantidad de personas o la mejor combinación, la más eficiente, es la que me va a permitir identificar. En cambio, en los isocostos, vamos a verlo acá, entonces tenemos acá, esta es la más eficiente desde el punto de vista técnico, porque está usando el menor uso, está teniendo el menor uso de factores. Si tú los sumas, dice que solamente estás utilizando 3 máquinas y 8 mano de obra, los factores y la combinación serían 11. En cambio, en el segundo, 6 máquinas y 4 empleados, o sea que la combinación serían 10. Desde el punto de vista de isocostos, esto me encanta, esto hay que analizarlo un poco como detenidamente, no es tan enredado como parece. Entonces, desde el punto de vista de isocostos, simplemente haces la suma en costos. ¿Listo? Entonces, máquinas, costos unitarios y mano de obra. Aquí te está diciendo que la cantidad de máquinas son 6 y la cantidad de mano de obra son 4. ¿Listo? Entonces, esta alternativa es también la que implica un costo menor. ¿Listo? Y si tú ves acá, miramos acá, en máquina y mano de obra, ¿sí? La combinación 3-8, que es la más grande, unimos acá, la otra es 6-4, que puede ser digamos que desde el punto de vista de la isocuanta es la mejor, y la combinación 5-10, que aquí la estoy preparando, y aquí mire, vean, si yo las uno, me da una curva que es la curva de isocuantas. Múltiples posibilidades de combinación de factores productivos para obtener un nivel de productivo o de producción de 3.000. ¿Listo? Y acá la línea de isocostos, que en este caso sería 13.7 y 10.3, trazamos la línea y vemos que se intercepta en 16.400. ¿Listo? 8.5, miramos la otra, y finalmente nos da la curva de isocosto, o sea, donde hay una optimización del uso de ya sea los costos de producción o los factores de producción. ¿Listo? Entonces, cuanto más alejados esté de cero la intersección, más altos son los costos. Si tú ves, el costo más alto es de 22.000. Hacemos la suma y nos va a dar eso. El otro costo es de 16.400 y el costo más cerca a cero, obviamente, es un ejercicio lógico, es de 13.600, donde estoy utilizando máquinas 11.3 y mano de obra 8.5. O sea que eso me da un costo de 13.600. ¿Listo? La segunda alternativa es la única tangente a las demás opciones. Las otras no combinan un mejor factor de producción. Si esto lo llevamos al Excel que siempre nos gusta, este Excel de acá, que siempre nos llama mucho la atención, pues obviamente vamos a tomar, aquí nos dice
quieren calcular el costo total, yo les voy a compartir esta porque ya están las curvas. Mira que esta curvita es la curva de los factores de producción. Estamos poniendo los costos en el eje Y y la producción constante en el eje X, ¿sí? Entonces, los costos en este caso serían los costos fijos de lados. Mira acá, tenemos los costos. Siempre vamos a poner o los costos variables, o sea que Y siempre va a cambiar y esta no va a cambiar. Cuando una cambia y la otra no, es porque en este caso la producción tiene. Eso es lo que vamos a identificar. La producción es independiente de las demás y se cruza con estas. Entonces, los costos totales, si buscamos la fórmula, buscamos costos de producción, perdón, producción total es Q, mírala acá, en litros de helado. Costos fijos, aquí identificamos las variables. Es siempre bueno identificar las variables, ¿listo? Costos fijos, esos siempre van a cambiar, no van a cambiar, perdón, están en la producción con la línea arriba, siempre se van a mantener iguales. Luego vamos con los costos variables, aumentan respecto al nivel de producción, siempre. Entonces los tenemos en cuenta allí, pero vamos a calcular el costo total del variable. Míralo acá. Entonces tenemos, quiero saber cuál es el costo total. Este está dado por los niveles de producción. Este está dado porque son fijos, maquinaria, equipos y demás. Listo, no se alteran por los niveles de producción. Y esta es la cantidad de producción que quiero alcanzar. Entonces, costo total serían, vamos a verle, igual a los costos fijos, míralos acá, más los costos variables. ¿Listo? Entonces, simplemente arrastramos un poco y ya tenemos la curva. Mira, él nos va a dar la curva. Por eso les digo que les voy a compartir este material porque es un material que nos va a permitir identificar rápidamente. Costo marginal. ¿Qué es el costo marginal? Buscamos acá. Es la variación del costo total. Te lo voy a decir, mira acá, es esta fórmula. Variación del costo total, entonces lo voy a decir como la variación siempre son una operación, porque es una resta, ¿sí? Y lo voy a dividir sobre otra resta. ¿Qué es la variación? Identificar el valor actual respecto al valor anterior. Por ejemplo, ¿cuánto cambió el costo de febrero respecto a enero? Es fácil de identificar. Entonces aquí lo voy a decir igual, abro paréntesis, y me está diciendo costo total. Vamos a buscar el costo total. Está acá, míralo. Costo total, valor actual menos el anterior, míralo, es el azul menos el rojo, cierro paréntesis y divido, debo abrir nuevamente paréntesis, por eso es importante saber que estamos haciendo dos operaciones. Divido la cantidad de producción, ¿sí? Q. Entonces, tomo este de acá menos este de acá, ¿listo? Y voy a arrastrarlo y me va a dar la curva, mírala acá. ¿Sí? Entonces, me está dando la curva de costo marginal. Ahora miremos los costos fijos medios. Costo fijo medio, y ahí es donde nosotros vamos a identificar un poco en la teoría económica de qué está hablando cada uno, y es donde, pues aparte de lo matemático y lo gráfico que estamos haciendo acá, vamos a hacer cada uno la interpretación de lo que estamos conociendo acá. Pero los costos fijos medios serían, casi siempre cuando hablamos de medios, porque lo vamos a tener que dividir sobre la producción. Entonces, los costos fijos medios serían los costos fijos, le voy a dar igual, costos fijos, busquémoslos por acá. Ahora sí se puede tomar desde acá, costos fijos dividido la producción. ¿Listo? Pues este es bueno, acá no me va a dar, obviamente por obvias razones, vamos a eliminar este, porque estoy dividiendo entre cero, entonces voy a tener un error. Y lo que puedo hacer es, vamos a quitarle rápidamente, dejemos un solo decimal. ¿Listo? Estos serían mis costos fijos y miren que inmediatamente me está tomando una curva. Es una curva decreciente, porque los costos fijos medios son decrecientes. En cambio, el costo total es creciente, porque los costos fijos y variables también lo son, ¿sí? Perdón, porque el nivel de producción y los costos variables también lo son. ¿Listo? Ahora vamos con el costo variable medio. ¿Qué dice el costo variable medio? Es el costo variable sobre la producción. Nuevamente, igual. Buscamos costo variable sobre el nivel de producción. Acá lo tenemos. ¿Listo? ¿Qué pasa con este? Que era el ejemplo que veíamos ahora. ¿Sí? Es creciente.
y lo identificamos con esta curva de acá. Perfecto. Listo. Acá tengo los demás. Y respecto al costo total medio, creo que este costo variable medio, no sé si lo veo o no, voy a repetirlo. Vamos a decirle seleccionar datos. Y esto está chévere. Ah, míralo acá. Costo variable medio. Bueno, vamos a ver si no está. Entonces voy a tomar costo variable medio. Voy a tomar acá el nombre, perdón. Costo variable medio. Espérate un momento que puedo estar haciendo un daño acá de la curva. Voy a ver si seleccionar datos. Vamos a agregar una. El nombre sería este costo variable medio. La variable X. Tenemos en la variable X los niveles de producción. ¿Sí? Y en la variable Y, el costo variable medio. Perfecto. Así, míralo, acá está. Costo variable medio es este. Siempre por debajo de los costos fijos, ¿sí? Y el costo total medio sería el costo total sobre, vamos a tomarlo acá, costo total sobre, aquí, vamos a verlo dónde está, costo total sobre las cantidades producidas. ¿Listo? Y también la generación de la curva. No sé, aquí no está, pero la podemos generar. Está chévere de generar. Le vamos a decir seleccionar datos. Y acá, costo variable, costo total. No, no está el costo total medio. Entonces le voy a decir acá, la corremos un poco. Costo total medio, la variable X o independiente serían los litros de lado, siempre la que no va a cambiar y esta la que va a reaccionar. ¿De acuerdo? Entonces tenemos acá y miren acá. Los costos totales medios van cayendo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo acá, Michael? Yo les voy a entregar este material. Por favor, la teoría económica, la teoría microeconómica debe ser repasada en isocuanta, en isocostos. Hagamos un CIPAS antes de que finalice la actividad, porque la tercera web conferencia la vamos a desarrollar el 24 de abril en la noche, más o menos hasta ahora, sería un viernes 24 de abril, pero sí quiero que hagamos un CIPAS. Pero te voy a invitar a algo, Michael. Nos faltan 2 actividades, a ti y a mí, para poderte calificar. Y si quieres, te voy a poner una tarea, Michael. ¿Me estás escuchando? No sé si quieres Sí, habilita la cámara. Si quieres habilita la cámara como hablamos ese día. Vamos a hacer en un CIPAS juntos la tarea. ¿Qué te parece? Si la hacemos juntos. Dime una fecha en la que puedas estar. Nos conectamos los dos. Puede ser incluso el viernes, no sé, en la tarde-noche. Y hacemos las 2 tareas juntos. ¿Qué decís? Y las sacamos adelante, las 2 que nos faltan. Y de una vez le damos una calificación. sí, mi profe, pues digo, igual no quiero ser, como dicen, gravoso ahí poner pereque, porque realmente ha sido por un tema de No, tiempo que se me juntaron varias cosas, no te preocupes. pero No, yo te lo estoy sería proponiendo interesante. porque estás muy comprometido y me gusta. Entonces, hagamos una cosa. Yo te voy a dar, escríbeme un hola ahorita en el Sí, profe, ya, Teams, ya ¿sí? le escribí ahí al Teams Perfecto. para que lo Y tengan en radar. yo creo que, ¿sabes cuándo lo podemos hacer? Pues levantémonos temprano el sábado y la hacemos. ¿Vos qué decís? ¿Te queda fácil? Sí, profe. Sí, no, pues me organizo y lo hacemos, claro que sí. Entonces, voy a detener la grabación. Vamos a acabar la web ya y nos ponemos de acuerdo los dos, porque ya digamos que la temática se ha terminado. ¿Listo? Espérate un Listo, momento, voy profe. a detener la grabación. Y anota mi número